Hechos, capítulo 8, por favor. Vamos a ver ahora las generalidades sobre los reconocimientos públicos. Particularmente ahora vamos a ver algo de los rasgos de carácter y de conducta. Cada hijo de Dios es llamado por Dios a desempeñar una función dentro del cuerpo de Cristo, con total independencia del ministerio o el grupo al que sirva. Pero siempre sirve a la iglesia del cuerpo de Cristo dentro de un grupo cristiano. El reconocimiento público que se pueda hacer a un creyente no es un premio por haber hecho muchas obras buenas. Es más bien una manera para que las personas del grupo al que sirve puedan identificar a uno de ellos como su servidor. Hay muchos creyentes que hacen obras y se destacan y son merecedores de todo respeto, pero eso no significa necesariamente que califiquen para un reconocimiento público con la imposición de manos del presbiterio. El hecho de ser una persona que será reconocido públicamente con imposición de manos significa que el creyente estuvo exhibiendo virtudes de servicio que lo hicieron sobresalir. Esto hace obvia la acción de Dios en su vida, con la que ha venido beneficiando a sus hermanos en Cristo. No obstante, hay unos registros importantes que relacionan la recepción de un don con la imposición de manos. Recuerden, no se da todas las veces, pero vamos a ver algunos donde se da. Hechos 8, empezamos en el versículo 17. Dice: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de manos, es decir, mediante la imposición de las manos de los apóstoles, se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero. Bueno, interesante registro para ver. Este hombre realmente estaba en cualquiera, no, estaba totalmente fuera de orden, pero él había visto que los apóstoles imponían las manos, entonces la gente luego de eso recibía el Espíritu Santo en manifestación. Primera de Timoteo capítulo 4, por favor. Primera de Timoteo capítulo 4, en el versículo 14 dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante, a través de, quiere decir ahí, profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Otro ejemplo en la palabra de Dios. Ya que estamos en Timoteo, vamos a la segunda de Timoteo, ahí al principio de la segunda de Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que también quiere decir mediante, la imposición de mis manos. Recuerden bien, todos los hijos de Dios tenemos un don para servir a los demás, definitivamente. Quiero ir con ustedes ahora que dije esto a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, en el versículo 4, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, ¿ves? Este es mi cuerpo, tengo cabeza, tengo brazos, antebrazos, brazo, manos, dedos, torso, en fin. Mi cuerpo está compuesto por muchos miembros, el cuerpo de Cristo también. Cada uno de los miembros de mi cuerpo tiene una función. Lo mismo es con nosotros como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo. Entonces Romanos 12:4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El reconocimiento público no necesariamente confiere
un ministerio, sino que más bien lo reconoce de manera pública. Y la profecía que se hace al momento de la ceremonia puede identificarlo más aún en lo que atañe al contenido de esa ordenación y el alcance. Segunda de Pedro, capítulo 1. El ser reconocido públicamente no garantiza que la persona continuará caminando con Dios por el resto de sus días. Debiera ser así, pero no lo garantiza. Sin embargo, el ministro ordenado reconoce y asume públicamente el compromiso al momento de su ordenación a ser fiel a su llamamiento ante el Dios, ante el Señor, ante los ancianos y los testigos presentes en la ceremonia, en la ocasión del reconocimiento público. Segunda de Pedro capítulo 1 dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, miren lo que dice ahí, no caeréis jamás. Si no haces esas cosas, el riesgo de caer existe. Primera de Corintios capítulo 10. Es responsabilidad de uno, de la mano de Dios, por supuesto, porque no hay cosa en la que Dios no podamos y no debiéramos intervenir a Dios en nuestras vidas. Bueno, nuestra firmeza, nuestro pararnos firmes, por supuesto que no es una excepción a eso, así que siempre lo hacemos de la mano de nuestro Señor, de la mano de nuestro querido Dios, nos afirmamos, pero el trabajo es nuestro. Dios no nos pone un revólver en la nuca, no nos obliga a nada, no es un titiritero que desde arriba está manejando nuestras vidas. Nosotros decidimos, tenemos la libre elección de optar a hacer la palabra de Dios o no hacerla. Deseablemente, lógicamente, queremos todos, necesitamos todos que quienes estén dedicados, quienes se hayan comprometido, bueno, permanezcan comprometidos y firmes. Primera Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire lo que dice, mire que no caiga. Es así de simple. No se puede complicar, esto es demasiado simple. Cada hijo de Dios es llamado a servir en alguna capacidad dentro del cuerpo de Cristo. Así que el simple hecho de que una persona pueda identificar su área de servicio no lo califica necesariamente para ser ordenado por alguna organización religiosa. No todo ministerio personal tiene la necesidad de reconocimiento público, así que no todo hijo de Dios necesita ser públicamente reconocido con imposición de manos. Téngalo siempre en cuenta porque nunca hay que menospreciar, menoscabar a ninguno de nuestros hermanos en Cristo. Para nada, por el amor de Dios. Nunca, jamás. No necesitamos títulos para respetarnos los unos a los otros. Vamos a hablar un poquitito acerca del tema de imposición de manos. Vamos a ver primero unos ejemplos en el Antiguo Testamento, luego pasaremos al Nuevo, para ver qué es esto de imponer las manos. Mientras tanto, vayamos a Éxodo capítulo 28, por favor. Bueno, mientras ustedes llegan, les comento que la imposición de manos no es una ceremonia que haya comenzado en el libro de Hechos. Tiene raíces fundadas en el Antiguo Testamento y es importante que entendamos que no siempre debe ocurrir. Pero cuando Dios indica que se ha hecho, tiene razones profundas, bíblicas, que deseamos descubrir en la palabra de Dios. Mediante el estudio de la imposición de manos, vamos a observar básicamente, lo verán ustedes también, que hay 4 razones para hacerlo. Por sanidad, para la consagración de las ofrendas, para bendición o para conferir autoridad. Bueno, nosotros veremos, no profundamente, pero veremos buenas porciones de la palabra de Dios para entender bien qué significa todo esto de imponer las manos. Bueno, en los momentos que el pueblo de Israel estaba en el desierto, Jehová le indica a Moisés que lleve a cabo una ceremonia especial para ungir a su hermano Aarón y a sus 4 hijos para el sacerdocio. La ocasión, imagínense, era muy importante, estaba estableciendo nada menos que el sacerdocio de Israel.
La ocasión era así de importante, muy significativa, muy consagrada, muy importante, entonces había que hacerlo con muchísimos detalles. Si ustedes estudian todo este contexto, ustedes van a ver el detalle que da Dios acerca de las vestimentas, de cómo tenían que ir vestidos, todo, desde adentro hacia afuera, cada cosa, arriba, las manos, todo es impresionante el detalle que lleva. Tanto Moisés como su hermano Aarón eran de la tribu de Leví, los dos venían de Leví. Y a los descendientes de Leví, Dios encargó las tareas del tabernáculo. De entre ellos, los descendientes de Aarón iban a encargarse directamente del sacerdocio. Por tanto, la ordenación de los primeros sacerdotes era algo muy singular, era algo que había que destacar, había que hacerlo públicamente y debía llevar una ceremonia muy detallada, muy amorosa, muy detallada. Ellos iban a encargarse de las cosas de Jehová y las personas que iban a estar bajo su cuidado y servicio se enteraban mediante una ceremonia que involucraba la imposición de manos. Así lo hacían, así era parte de la ceremonia. Primero que nada, Dios hizo la elección y selección y mandó a su representante, Moisés, que ejecutara sus instrucciones. Así fue como se hizo, prolijito, a través del gobierno normal, no era iglesia en aquel entonces, pero el gobierno normal del pueblo de Dios. Ya están en Éxodo 28, vamos al versículo 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Aquí observamos que hay revelación de Jehová a Moisés, con lo que hasta aquí nosotros aprendemos que para este tipo de reconocimientos, ¿qué es lo que tiene que haber? Revelación de Dios, una persona ser ungida, consagrada u ordenada, y bueno, un ministro que ejecute las instrucciones de Dios delante del pueblo. Ahí nomás en Éxodo 28, pero más adelante en el versículo 41, pasen conmigo por favor. Dice 28:41, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Fíjense todo lo que tenía que hacer Moisés en esta ceremonia tan especial para significar, para indicar quiénes iban a servir como sacerdotes delante de Dios y delante del pueblo. Este ungirás que vemos acá nosotros se hacía con aceite, y Moisés lo derramaba sobre la cabeza de su hermano y la de sus sobrinos. Para ello tenía que poner su mano sobre sus cabezas a los futuros sacerdotes. ¿Lo ven? Tenía que poner arriba sus manos y untar el aceite, que era el aceite de la unción. Era lo que ellos utilizaban. Les voy a leer otras versiones de este mismo versículo porque son muy interesantes y no se olviden de leer todo el contexto para ver el detalle con el cual Dios hace todas las marcaciones de lo singular de esta ordenación de estos sacerdotes. Hay una versión que dice, de Éxodo 28:41, que dice, una vez que hayas vestido a tu hermano a Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Vean todas las cosas que tienen que ver con esta ceremonia, que son, digamos, la base de lo que después hicieron los apóstoles y que sigue hasta el día de hoy porque nuestro Señor todavía no ha venido a buscarnos. Otra traducción más le doy, otra versión, que dice, así vestirás a tu hermano Aarón y sus hijos. Luego, derrama aceite sobre ellos. Haz que tomen posesión de su cargo y dedícalos a Dios para que puedan ejercer como sacerdotes. Y acá la tercera y última también me pareció muy hermosa y muy iluminante, ¿no? Muy buena. Dice esta otra versión, así deberás vestir a tu hermano Aarón y a sus hijos.
como todo lo que dice arriba del versículo 41, ¿no es cierto? Y luego derramarás aceite sobre su cabeza para darles plena autoridad y consagrarlos como sacerdotes míos. Tremendo, hermoso. Número 27, por favor. Bueno, con estas solemnidades y con estos honores también, se hizo la concesión de autoridad a quienes tenían el encargo dado por Dios del sacerdocio de Israel. Las distintas versiones vean que han traducido investir, ungir, consagrar, dedicar, santificar, para la palabra que hoy día es reconocida como ordenar. Por eso es más práctico decir ordenar, porque significa esto, ¿no es cierto? Es cierto, no está en la Biblia, lo entiendo yo perfectamente, caramba, pero esto es lo que significamos porque de manera práctica podemos hablar así, nosotros sabiendo de dónde viene y la profundidad de una mejor precisión en lo que hablamos, claro que sí. Algún tiempo después, lógicamente, Moisés había alcanzado el otoño de su vida. Y no faltaba mucho para que la terminara y nuestro querido Moisés partiera. El pueblo de Israel no podía quedar sin un líder que lo hiciera pasar al otro lado del Jordán, a la tierra prometida. Así que lo que hizo Jehová fue seleccionar a Josué, a quien Moisés iba a transferir la autoridad del mando. Para esta ocasión también hubo imposición de manos. Este evento quedó registrado en 2 libros de la Biblia. Vamos a Números, por favor. De los primeros de los 2 libros, Números 27. En el versículo 15 comenzamos ahí leyendo. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Sigue siendo así lo que es hoy día, lo que en aquel entonces era el pueblo de Israel. Hoy día, el pueblo de Dios, somos la iglesia del cuerpo de Cristo. Sigue habiendo necesidad de gobierno de la iglesia como había necesidad de gobierno del pueblo. Entonces lo que le pide Moisés acá a Jehová es que lo reemplace, que busque un reemplazo, que le diga a quién ordenar, a quién imponerle las manos para que conferir la autoridad delante del pueblo, para que él siguiera, para que este Josué, este buen José, los hiciera cruzar el Jordán y pasaran a la tierra prometida. Bueno, así que esto que acabamos de leer se dio en una charla, como es la oración, es una charla respetuosa, de ida y de vuelta con nuestro querido Dios. Esta charla fue entre Moisés y Jehová, cuando Dios le avisa que se va a reunir con su pueblo. Le avisó a Moisés que, bueno, ya estaban terminando sus días, entonces le dice que se va a reunir con su pueblo, y ocurre todo esto. Por tanto, Moisés le dice que ponga a alguien al frente. En esta hermosa relación que tenían Jehová y Moisés, el hombre de Dios pudo haber propuesto un hombre de los que él conocía. Pero en el versículo 18 se ve que es Dios quien lo designa. Leamos el versículo 18. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun. Jehová se lo dijo. Moisés, en esta buena relación que tenían, amorosa y muy respetuosa, le pudo haber dicho: ¿qué te parece, Jehová, si lo elegimos a tal o cual? Pero Dios directamente, bueno, así es como dice, que Dios lo ha elegido, y le dice: varón en el cual hay espíritu, y pondrás tú, dice acá, no pondrás tú, sino pondrás tu mano sobre él. Termina de decir el 18. Lo leo todo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿Ven? Imposición de manos también. Hay espíritu. Llamó mi atención eso. ¿No le llama la atención que decía eso? Porque no todo el mundo tenía Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es decir, que al tener espíritu estaba capacitado para el oficio de liderar al pueblo, y había probado delante de todos que había algo en él.
¿Lo ven? La gente lo había visto, Moisés lo vio, obviamente, Jehová lo había visto. Entonces, todo Israel podía haber dado testimonio de que Josué se había conducido como un líder según Dios durante todo su tiempo de servicio. Hermoso, ¿no es cierto? Versículo 19, continuamos ahí en números 17. Números 27. Ahora, versículo 19, dice: y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Miren con cuánto detalle Dios describe la asunción de este gran hombre Josué. 20. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. No iba a ser un líder que no necesitara del sacerdote como representante de Dios. Él iba a necesitar de Eleazar, acá se lo está diciendo, que es uno de los sobrinos de Moisés, que lo reemplazó a Aarón. Entonces, iba a seguir necesitando el sacerdote, no se iba a mandar solo, sin consultar lo que dijera la ley o lo que estuviera de la palabra de Dios que ya estaba escrito. 22. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y miren lo que dice además, le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Hermoso, hermoso registro de la Escritura, que nos muestra cuál es la base a la imposición de manos que sigue vigente al día de hoy. Deuteronomio 34, ahí nomás. Deuteronomio 34. En el versículo 9 leemos que Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés había puesto sus manos sobre él. ¿Ven? Esa es la razón. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría por esta razón. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Bueno, hermoso. Vamos ahora a ver algunos ejemplos dentro del Nuevo Testamento. El primero que vamos a ver de ejemplos en el Nuevo Testamento es uno en Hechos, al comienzo de la iglesia del cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 6. Acá vamos a poder apreciar que en ocasiones la imposición de manos se hace necesaria y siempre tiene que ser hecha por líderes calificados. Nos referimos a ancianos de la congregación que hayan mostrado conducta cristiana de manera regular a lo largo del tiempo. En este caso, esos ancianos de los que estoy hablando se trataba nada menos que de los apóstoles, que también, lógicamente, son ancianos con un oficio en particular. Apóstoles, pero eran ancianos, obviamente, lógicamente. Hechos capítulo 6. En el versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, se iba incrementando la tarea de lo que tenían que hacer los apóstoles. Estamos en Hechos 6. Recuerden que la iglesia comenzó en Hechos 2, en el versículo 4. Entonces estábamos ahí nomás, la iglesia estaba toda nuevita, todo había que estrenarlo, todo había que hacerlo nuevo. Entonces, bueno, estaban hablando la palabra de Dios, ellos estaban realmente proclamando el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que el Señor añadía, bueno, lo dice en otra parte, pero eso es lo que el Señor hace cuando uno proclama el reino de Dios en nombre del Señor Jesucristo, añade cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Estamos en Hechos 6, cerca de Hechos 2, nuevita la iglesia, creciendo. Entonces crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Ven?
Se estaba presentando este problema, que es un problema que quisiéramos tener, que haya más gente y que tengamos que organizar la iglesia como le hicieron ellos para que sea más ordenado, más organizado y que todo el trabajo no caiga sobre unos pocos. Así que bueno, a eso me refiero con que esta es la clase de problemas que queremos tener. Bueno, a ver qué es lo que hicieron, qué es lo que tendríamos que hacer nosotros también. 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones cualquiera, mientras sean, no dice eso, no dice eso, dice 7 varones, ¿de qué? De buen testimonio, no 7 cualquiera, perdón, no quiero decir cualquiera, caramba, si es creyente, ninguno de nosotros hijos de Dios, santo de Dios, ninguno es cualquiera, por el amor de Dios. Lo que yo quise decir es que tenían que ser de buen testimonio, es decir, la gente tenía que reconocerlos como que había un no sé qué sé yo en ellos, había algo que ellos estaban impelidos a servir. Estaban siempre ahí al pie del cañón con la gente, corriendo las sillas, poniendo los cancioneros, no sé, ajustando el micrófono, siempre barriendo, siempre estaban haciendo algo. Tenían buen testimonio, no fue una sorpresa para la gente. ¿Por qué? Porque tenían buen testimonio. La gente sabía que ellos se habían desempeñado en tareas de servicio. Pero acá fue necesario entonces parar la pelota y hacer como obviamente Dios ha hecho, lo vamos a ver, como lo hicieron ellos, para que traigan ese orden que Dios siempre quiere que haya en su iglesia. Bueno, dice a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, miren qué cosa, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, siempre la oración presente, les impusieron las manos. Así de simple. Al comienzo nomás de la iglesia del primer siglo, la misma costumbre, lo llamo ahora costumbre, en realidad no es una costumbre, fue indicado por Dios, caramba. Pero digamos, fue como la misma costumbre del Antiguo Testamento, para representar la autoridad que estos tenían delante de toda la iglesia. Hechos 13, capítulo 13, 13. Estos 7, ahora que habíamos mencionado recién, tenían su avenida de servicio públicamente reconocida dentro de la familia. A partir de ahora eran reconocidos como teniendo la autoridad que proviene de Dios, ministrada por la imposición de manos de los ancianos de la iglesia. Hechos 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, lógicamente en la iglesia de Antioquía había creyentes, hijos de Dios, que amaban a Dios y al Señor Jesucristo igual que nosotros, ninguna diferencia. Cada uno de ellos tenía una venida de servicio para bendecir al resto, pero no todos eran profetas o maestros. Lógico, ¿verdad? De entre los creyentes, Dios quiso que separaran singularmente a 2, y eso hicieron y les impusieron las manos. Versículo 2. Ministrando estos al Señor, estos que estábamos mencionando, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Tomaron de todos estos a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es un llamamiento, proviene de Dios o del Señor Jesucristo, el llamamiento singular a algunos de los hijos de Dios para que hagan alguna tarea específica, para lo cual requieren que las manos sean impuestas. Sigamos leyendo, versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, miren lo que hicieron: les impusieron las manos y los despidieron. Los mandaron a la obra
a la que el Espíritu Santo los había enviado. Pero antes de eso hicieron una ceremonia de un reconocimiento público. Acá estos Pablo y Bernabé, y ahí dice Saulo en realidad, Pablo, me gusta más llamarlo Pablo, Pablo y Bernabé fueron puestos aparte por Dios y luego reconocidos públicamente por quienes ya tenían ministerios de profeta y de maestros. Es decir, que tenían autoridad reconocida por el cuerpo de creyentes. Segunda de Timoteo capítulo 1. En esta clase vamos a ir bastante a Timoteo, en unas enseñanzas más vamos a estar un rato largo en Timoteo, así que van a ver un montón de cosas hermosas acerca de este tema en Timoteo. Vamos a ver otro caso de imposición de manos, justamente hablando de Timoteo, que es muy importante para nuestro estudio y se da en esta de segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. Miren lo que dice ahí. Por lo cual te aconsejo, dice Pablo por revelación de Dios a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ese fuego del don de Dios que le pedía Pablo a Timoteo que lo hiciera arder, que lo fogoneara un poco, le echara un poquitito de leña, que se preocupara, que persistiera en la doctrina, que esté ahí firme, vehemente, con fuerza, bien enfervorizado, se lo recuerda a Pablo y le dice que le fue dado por la imposición de mis manos, dice Pablo. Filipenses capítulo 2. Una vez que uno es tomado aparte y le son impuestas las manos, uno es responsable de mantener vivo el fuego del don que hay en uno. Es responsabilidad de uno el cuidar ese don al cual Dios se encarga de energizar. Pero recuerdan que habíamos visto que el que quiera estar firme, mire que no caiga, que habíamos visto que cada cual era responsable de permanecer firme y habíamos dicho también que uno lo hace de la mano de nuestro querido Señor, de la mano de nuestro precioso Padre Celestial. Filipenses 2, versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce, la palabra produce es energeo, que se imaginarán de donde nosotros tenemos la palabra energía, es una buena palabra para poner ahí. Dios es el que Dios produce energía, así el querer como el energeo, como el hacer por su buena voluntad. 2 veces usa energía. Dios es quien produce, quien activa, quien energiza nuestro querer y nuestro hacer su palabra. Es muy singular que las 2 veces diga energeo, que derivan, ya sea tanto produce como hacer, vienen de la palabra griega energeo. Por tanto, Dios es quien energiza nuestro querer y hacer su buena voluntad, pero damas y caballeros, solamente si cuenta con nuestra buena voluntad. Él no lo va a hacer, nunca nos va a atropellar, nunca nos va a poner un arma en la nuca para que nosotros hagamos algo que no queramos hacer. Dios es amoroso y quiere amor en reciprocidad a Él, entonces deseablemente nosotros le respondemos con amor, respondiendo a sus llamamientos, diciéndoles, como dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. 1 Corintios capítulo 12, por favor. En el versículo 6 dice que hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace, y esa palabra es energeo de nuevo, pero Dios que energiza, si me permiten hacer ese cambio, todas las cosas en todos es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que energiza todas las cosas en todos es el mismo. Versículo 11. Pero todas estas cosas las hace, la palabra de nuevo energeo, uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, maravilloso. La persona tiene que tener el deseo y la voluntad de servir. Dios energiza en la persona la avenida de servicio mejor para el cuerpo de Cristo, teniendo en cuenta el deseo y el talento del individuo. Y si fuera necesario, porque no todas las veces lo es, instruye a su liderazgo para que se impongan las manos y para que haya una ceremonia pública de reconocimiento o llamada también de ordenación. Nuestra voluntad es irreemplazable
para que Dios haga esto en nosotros. Esto es Dios en Cristo en nosotros en acción. Por eso es importante que hagamos nosotros lo que sea que tengamos que hacer para que nunca decaiga la llama del llamamiento de Dios para nosotros. Y si alguna vez decae, somos seres humanos, puede ocurrir. Bueno, la recomendación es que la reavivemos, que volvamos a ese fuego. El Hijo de Dios es como, acá lo llamamos calefón, pero también se llama calentador de agua y probablemente tenga otros nombres. Es un dispositivo que adentro tiene una serpentina de un caño que da vuelta a donde hay mucha llama. Entonces el agua que va por esa serpentina sale por abajo y va, y nos da el agua caliente en una casa. Acá calefón, otros lados calentador. Entonces, en general, los que son de gas, los que funcionan con gas, tienen una llama chiquitita, muy chiquitita, así que se llama llama piloto. Cuando alguien abre la canilla, el grifo o la llave del agua caliente, la acciona, la abre, automáticamente hay un sistema que hace que larga el gas y gracias a ese piloto la llama se hace grande y calienta el agua. Bien. Cuando Dios nos da a nosotros Espíritu Santo, damas y caballeros, deja la llamita piloto constantemente prendida. ¿Saben una cosa? ¿De quién depende de que el agua salga caliente? De mí, que yo abra el grifo, la llave o la canilla. Si yo no la abro, nunca se va a calentar el agua. Pero la llama piloto, damas y caballeros, está ahí. De tal manera que esa era la recomendación a Timoteo y es la recomendación también un poco a todos nosotros, que siendo que tenemos la llama piloto encendida, abramos la canilla, el grifo o la llave del agua caliente para que el fuego del amor de Dios salga por nuestros poros y hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Maravilloso es, muy, muy hermoso. Vamos a hablar ahora un poquitito de no imponer con ligereza las manos, para lo cual vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5. Es maravilloso leer estos registros y como siempre decimos, esto no está escrito por Steven Spielberg. Esto no es una hermosa obra de ciencia ficción muy bien compuesta. Esta es la verdad de Dios escrita en unas páginas. Somos gente privilegiada que la tenemos. Hasta nos podemos dar el gusto de que esta Biblia sale cara. Podemos comprar otra más económica, pero sigue siendo lo más cerca que tengamos de la maravillosa palabra de Dios según fue originalmente respirada por Él, para que santos hombres de Él la escribieran y nos llegara a nosotros. ¿Qué gente tan privilegiada que somos nosotros? Entonces, acá en 1 de Timoteo capítulo 5, en el versículo 17 dice que los ancianos que gobiernan bien, ven, el anciano es el que gobierna, un anciano gobierna en la iglesia, o sea que es necesario el gobierno en la iglesia, que gobiernen los ancianos, no los que no son ancianos. Vamos a ir más tarde al tema de ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Este versículo en particular, este registro en particular está muy bien, mucho más expuesto en nuestra clase Todo lo suficiente. Un estudio de la ley del dar y el recibir en la palabra de Dios. Ahí lo pueden ver con mucho más ampliado esto. 19. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Bueno, el concepto de anciano que aparece ahí en el versículo 17, de ahí del 17 al 19 en realidad, domina todo el resto del registro. Al decir ancianos, presten atención por favor, hace referencia a creyentes que han permanecido fieles y sirviendo. Presten atención a este detalle. Fieles y sirviendo a lo largo del tiempo.
no a gente que hace mucho, que está yendo a la iglesia en la casa y no ha hecho mucho por su vida ni por la vida de los demás. Un anciano es alguien que ha sido fiel a lo largo del tiempo y que ha servido. Eso es un anciano, no alguien que tiene muchos años de venir leyendo la Biblia. ¿Está bien? Es muy importante saber eso. ¿Qué es un anciano? En cuanto a ellos dice que si gobiernan bien son dignos de doble honor. Versículo 20 dice, a los que persisten en pecar, el contexto son los ancianos, así que los ancianos que persisten en pecar, tras la acusación comprobada de 2 o de 3 testigos, recuerdan que habíamos leído eso, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Pablo habla sobre los ancianos y la administración de responsabilidades en la iglesia. En el capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, no hace falta que vayan ahora porque vamos a seguir en este registro, Pablo expuso los requerimientos para tener y sostener en posiciones de liderazgo. En el versículo 20, veremos cuando lo estudiemos, Pablo se dirige al posible caso de un anciano que no se haya conducido, perdonen, les quiero decir acerca del versículo 20 que acabamos de leer. Por supuesto que después vamos a ir con más detalle a los requisitos para los que van a gobernar la iglesia. Acá en el 20 dice, Pablo se dirige al posible caso de un anciano que no se haya conducido como se condujo Cristo. Versículo 21 continúa el registro. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Es decir, que si gobiernan bien sean dignos de doble honor y si persisten en pecar o si gobiernan mal, sean reprendidos delante de todos los ancianos. Contexto. ¿Amamos a todos nuestros hermanos? Por supuesto que sí. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo y esa es la prueba de nuestro discipulado, que nos amamos los unos a los otros. Y no deseamos que ninguno peque, pero mayormente no queremos pecado en la vida de los que gobiernan, pues sus conductas influencian muy para bien o muy para mal la vida y conducta de sus servidos, de la gente a la que ellos sirven. Por eso es tan importante este registro. 22. Y acá es donde daba el título a este subcapítulo, que es que no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Claramente Pablo aquí le encarece a Timoteo que guarde estas cosas, que no tenga prejuicios ni parcialidades, y aquí viene un tema importante en nuestro estudio. Fíjense, que no imponga con ligereza las manos a ninguno, que no participe en pecados ajenos y que se conserve puro. ¿Qué tal, Y ahora viene el versículo 23, que es hermoso, como si los otros no lo hubiesen sido. Muestra el trato familiar que permitió Dios que hubiera en las epístolas a la iglesia. Pablo le habla a Timoteo como un padre lo haría con su hijo. 23. Ya no bebas agua, Timoteo, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Esto es un versículo para Timoteo, no es para usted. No es una excusa para darle el vino, para nada. Además, los que gobiernan bien, dice que no sean dados al vino, lo vamos a ver, como dije, más adelante con mucho detenimiento. Bueno, acá los siguientes versículos retoman el contexto anterior y enseñan una gran verdad, especialmente útil para los ancianos dentro del cuerpo de Cristo. 24, dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Nosotros tenemos que notar, cuando dice los pecados de algunos hombres, uno pensaría que puede referirse a toda la raza humana. Todos nosotros pecamos en realidad.
Pero el contexto está hablando de los ancianos, no de toda la raza humana y no de los creyentes, de los santos del cuerpo de Cristo. Entonces es importante que nosotros estudiemos la frase esta que dice antes que ellos vengan a juicio. Bueno, la vamos a estudiar. La palabra de Dios documenta que todos los seres humanos deberemos comparecer ante el tribunal de Cristo, todos, creyentes e incrédulos. Si se refiriera al juicio que tendremos delante de nuestro Señor, los hijos de Dios, no diría a otros se les descubren después, siendo que en aquel juicio se tratará todo lo que haya que tratar y luego no habrá después. Para nosotros, vida por siempre, y para los rechazadores de Dios, muerte irremediable. Entonces no habrá después. A eso me refiero que no habrá después. Entonces este juicio del que habla el contexto es el juicio que Timoteo o cualquier otro líder en su condición deben de hacer sobre el candidato a la ordenación o el candidato a ser un anciano o más aún al que va a ser ordenado. Es el juicio de carácter o aspecto moral al considerar las calificaciones del candidato. Timoteo estaba obligado a emitir un juicio aceptando o rechazando al aspirante, por llamarlo de alguna manera. Cuando dice, los pecados de algunos se hacen patentes, habla de que los pecados de algunos son tan notorios que no requieren análisis alguna por parte del líder. No necesitan analizarse. Ya solitos los ve todo el mundo en imagen en 3D. Esos pecados, voy a llamarlos palpables, tangibles, visibles, los declaran inadecuados para una responsabilidad de liderazgo. Pero hay otros pecados que se les descubren después. Es decir, una vez que fueron públicamente ordenados, designados en una posición de liderazgo y ostentan la autoridad del cargo. En ese caso, la palabra instruye a reprobarlos a la vista de todos, como vimos nosotros en el versículo 20. Pablo, entonces, por revelación de Dios, muestra la prudencia que hay que tener en la selección de los candidatos a ese ministerio de servicio cristiano. Le advierte a Timoteo y también a nosotros de la responsabilidad y consecuencias que podría llevar consigo una decisión precipitada. Por eso dice que no participes de pecados ajenos. Si ve que está pecando, bueno, pues no lo lleve a una posición de liderazgo dentro de la iglesia, porque va a seguir haciéndolo. Primero que pula esos detalles, cuando demuestre que lo ha pulido, que es consciente y de que es útil para servir, que no va a perturbar a otros que sean menos instruidos que él, entonces, pues adelante le impones la mano. En favor de la salud y del sano crecimiento de la iglesia del cuerpo de Cristo es esencial que aquellos hermanos elegidos para liderar al rebaño sean hombres o mujeres bien calificados, espirituales, gente que imite a Cristo y a otros como Él. Hay que rechazar a los que tienen pecados obvios que hieran a la gente de Dios y puedan hacer quedar en ridículo a la iglesia, en ridículo a su grupo en particular y en ridículo al cristianismo en general. Lo hemos visto, lo seguimos viendo lamentablemente todos los días. Por eso la importancia de la selección del candidato. El liderazgo tiene un impacto inmenso en las iglesias en particular y en la iglesia de Dios en general. Por ello no es sensato elegir o promover a una persona con premura, sin que haya comprobado su conducta delante de quienes irá a servir. Por eso el anciano no tiene que imponer manos con ligereza, no sea cosa que esté participando en pecados ajenos.